quien no la vio, ahí la puede ver, mostrarles la taza, Emilia. Eso es, exacto, gracias, muy amable. Muy amable. Bien, vamos a empezar con sistemas de unidades. Esta unidad, que no es la primera que está en el programa, Profe, es... perdón, pero esa taza parece como para tomar una sola vez al día y chau, ya está lleno. Sí, tal cual, ni más ni menos. Pero es para la mañana, para despabilarse, ¿no es cierto? Bien. El tema que vamos a empezar hoy, que es sistema de unidades, no es un tema menor y es algo que van a usar a lo largo de toda la... a lo largo de toda la carrera, ¿sí? Y es una forma de encararlo que no es solamente desde el concepto físico, sino también desde el concepto de la forma de encarar la universidad en la carrera de Ingeniería Química. Porque no, hay algo que les quiero aclarar de entrada, que aquellos que sean amigos de la regla de 3 simple, la vamos a erradicar. ¿Por qué? Porque la vamos a erradicar de ahora en adelante, y no solo para esta materia, sino para todas las otras materias, en todo lo que implique análisis dimensional de unidades. Por las dudas, para aquellos que no sepan qué es el análisis dimensional de unidades, es identificar cuáles son las unidades que componen ese sistema y de qué manera podemos hacer las conversiones sin conocer exclusivamente la conversión exacta de unidades. Ejemplo particular. Todos saben lo que es el newton, ¿no es cierto? Es una unidad de fuerza y está representada en las unidades básicas como kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. Si ustedes no tienen la relación exacta entre kilogramo, entre newton y dina, o newton y kilogramo fuerza, tendrían que buscar cuáles son las unidades básicas y hacer la conversión entre ellas, que es mucho más fácil y más rápido, y esas seguro las conocen. Y tienen menos posibilidades de error. Así que para todos nuestros trabajos, por eso les aviso desde ya, y de ahora en adelante en las distintas materias, va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Van a tener que usar lo que le llamamos el sistema de fracción unitaria, pero lo vamos a analizar más adelante. Primero vamos a empezar con algunas particularidades de sistemas de unidades. Si son tan amables, escriban qué sistemas de unidades conocen ustedes, con los que se sienten vinculados, relacionados o que han usado alguna vez. Simela, bárbaro, ¿qué es de 10? Sistema internacional, bien. Imperial, sí señor. CGS y MKS, muy bien. Esos son sistemas de unidades. Nuestro sistema de unidades es el sistema métrico legal argentino, pero aunque ustedes no lo crean, la mayoría de la bibliografía no está en Simela ni en sistema internacional. Está en alguno de los 3 sistemas ingleses. Entonces necesitamos identificar a qué magnitud se está refiriendo para que podamos identificar cuáles son las unidades, ¿sí? ¿Sabían que había 3 sistemas ingleses diferentes? No. Bien. Bueno, tenemos que aprender a convivir con ellos, y justamente si no hiciéramos el análisis dimensional y si no conociéramos de qué magnitudes estamos hablando, no podríamos relacionar las unidades. Bien, vamos a empezar con la teoría de la medida, ¿sí? Para poder analizar. No es suficiente, hay uno solo que tiene pie libra segunda, ahora lo vamos a ir viendo enseguida. Lo primero que tenemos que identificar, que en una medida, nosotros cuando queremos medir algo, tenemos que medir algo que sea objetivable, que sea materialmente cuantificable. Un borrador, ¿sí? El borrador tiene un lado, tiene otro lado, si quieren un ancho, un largo y un ancho, tiene una profundidad, ¿sí? Específicamente, y en este caso tiene una curvatura, podríamos medir un ángulo particularmente. Pero si yo quiero medir al borrador, ¿qué mido?
Abran el micrófono y contesten. A ver, ¿Longitud eso, profe? La longitud. la longitud, por ejemplo, no puedo medir la unidad borrador en sí misma, no la puedo medir, salvo como una unidad borrador. ¿Sí? Una unidad de 1, a eso me refiero. ¿Sí? En eso coinciden conmigo, espero. Bien, entonces lo que voy a medir específicamente es un atributo, es una característica, es una particularidad de este elemento que es el borrador. El atributo que voy a medir, por ejemplo, es el largo, por ejemplo, es el ancho, por ejemplo, el espesor del material, ¿sí? Y en este caso que estoy diciendo, que estoy midiendo, ¿qué magnitud estoy midiendo? Que es de carácter abstracto. Yo lo puedo materializar en el largo, pero el concepto que estoy midiendo es abstracto, que es la longitud. ¿Sí? Todavía no hablé de unidades. ¿Sí? Estoy midiendo un atributo y de ese atributo que es el largo, lo que yo voy a medir es la longitud. Podría medir la composición del material, por supuesto, pero sería otra magnitud. ¿Se entiende? Los terminé de marear, porque ni siquiera contestan, ¿no es cierto? Bien, buenísimo, genial. Esto es importante asociarlo porque cuando nosotros medimos o cuando hacemos las conversiones de unidades, lo primero que tenemos que tener en consideración para hacer la conversión es que las dos unidades estén representando la misma magnitud. Si hablamos en el sistema MKS y en el CGS, la magnitud longitud en el CGS es centímetro y la magnitud en el MKS es metro. Entonces, si tuviéramos metro y tuviéramos centímetro, podríamos hacer la conversión porque son dos unidades que representan una misma magnitud, que es la longitud. El atributo ya dijimos que es inmesurable, es mensurable, es todo aquello que es capaz de ser medido. Yo no puedo medir la bolsa como unidad, pero sí puedo medir sus atributos, ¿sí? O puedo describir un elemento a través de sus atributos. En general, los elementos en sí mismos no los puedo medir. Bien, la siguiente pregunta es, ya definí qué magnitud abstracta quiero medir, ya definí cuál es el atributo de este objeto mensurable que quiero medir, ahora necesito compararlo con algo, que ese es el patrón, es decir, cuál es la unidad patrón con la cual yo lo voy a comparar. En este caso podríamos hablar del metro, que es el que conocen, ¿sí? Habitualmente, y podríamos decir que esto seguro no es un metro, esto es menos de un metro. Entonces tendríamos que identificar otro patrón que nos sirva para hacer la medición, por ejemplo, el centímetro. O decir que el centímetro es una cienava parte del metro, por la forma de dividirlo. Y entonces vemos cuántas veces se repite un centímetro en este atributo. Si decimos que acá tenemos unos 15 centímetros, 15 es la cantidad de veces que se repite ese patrón centímetro. Entonces, la medida específicamente está conformada por dos componentes. Uno, que es cuál es el patrón específicamente, que lo que se ve en lo que nosotros representamos, si ponemos 15 centímetros, centímetros es el símbolo que representa la unidad patrón con la que nosotros comparamos esa medición, y el número nos dice cuántas veces está contenida esa unidad patrón en este atributo que nosotros queremos medir. Otra de las aclaraciones importantes es que las mediciones nunca son exactas. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca son el valor real que tiene esa variable o ese atributo que yo quiero medir. ¿Por qué? Porque los elementos de medida o los instrumentos de medida o el equivalente del patrón que tengo son variables y no tienen exactitud. Ahí vamos a empezar con otros temas que están por ahí dando vueltas.
Cuando nos referimos a exactitud, quiere decir que reflejan el valor real que tiene la variable. O sea, si yo pudiera de alguna manera mágicamente ver cuánto mide un metro, ya vamos a ver que no es tan mágico, pero lo podemos hacer, y lo comparamos con una unidad patrón que nosotros la construimos, que como ustedes saben hay una unidad patrón del metro de platino iridio que está en el centro de pesas regional de París, bien a la altura del nivel del mar, conservado a la presión atmosférica, y en esas condiciones ese material que no se deforma representa un metro, pero ¿se imaginan ustedes la comodidad que es trasladar esa unidad patrón a las distintas medidas? Comodidad nula, ¿sí? Pero ustedes están acostumbrados a usar una regla, a usar un escalímetro, a usar otros elementos que les permiten medir también. Seguimos hablando de la misma magnitud, longitud. ¿Cómo se ha hecho eso? A través de lo que se denomina el traslado del patrón a patrones secundarios, terciarios y demás. Mientras más lejos nos vamos del patrón, menos exacta es la medida. Eso quiere decir, menos seguro es que el valor que nosotros estamos midiendo sea realmente el valor real de la variable o del atributo que queremos medir. Pregunta del $1.000.000. Ya vamos por $3 millones. ¿Alguna vez habían escuchado esto en estos términos? Sí. No, profe. Yo nunca lo había escuchado. No, profe. Sí, profe. Bueno, para aquellos que sí lo habían escuchado, me alegro, me siento acompañada, gracias. Y para aquellos que no, esto es algo muy importante. Dentro de ingeniería química medimos un pH, medimos una longitud, medimos un tiempo, aceptamos un valor representado por un instrumento de medición en el laboratorio o en la planta, ¿sí? Específicamente. Entonces tenemos que tener en claro cuál es la característica o condición de esa medición y qué es lo que nos va a representar específicamente, qué confiabilidad tiene esa medición. Y por eso es importante estos conceptos. Recién estábamos hablando de exactitud, que era decir cuán lejos o cuán cerca estoy del valor real de la variable, ¿sí? O sea, este es el valor, esta es la variable real. ¿Qué capacidad tiene mi instrumento de medida de representar este valor realmente? A eso se le refiere con exactitud. Cuando hablamos de precisión, decimos que no nos importa cuán lejos o cuán cerca está del valor de la variable, sino qué capacidad tiene ese instrumento de volver a medir lo mismo cada vez que yo lo ponga en juego, a la misma variable, medirla varias veces y que el instrumento me dé siempre el mismo valor o con una minimísima diferencia, bueno, vamos a usar el término correcto, una diferencia infinitesimal, que sería el término correcto, respecto al valor medido. A eso se refiere precisión. Por eso, cuando hablamos de medida, decimos que queremos un instrumento preciso que nos vuelva a reflejar el mismo valor y exacto, que ese valor que refleja cada vez es el valor real de la variable. ¿Sí? Bien. En esa medición intervienen obviamente cuál es el objeto que quiero medir, ¿sí? Cuál es el sistema de medición que voy a usar, particularmente, que es el instrumento, cuál es el sistema de referencia que se usó para calibrar ese sistema de medición que me va a dar la representación, que es lo que se le denomina patrón, y quién opera. Así como el instrumento, a través de cuál es el patrón que se usó, tiene un error, es decir, hay una diferencia entre el valor real y el de la variable, el operador, quien lo opera, quien lo ve, quien observa, también puede introducir un error. Entonces, cuando hablamos de los errores de la medición, están influenciados no solo por las características del instrumento, sino también por la característica y experiencia de quien está operando ese instrumento. Sí, Emilia, te escucho. Nosotros, bueno, en el secundario, yo iba a un colegio técnico, hacíamos esto, primero calibrábamos, por ejemplo, una bureta para hacer una relación y después veíamos el punto de, o sea, el error o el grado de error que tenía.
y dependiendo de quién Ujú. fuera el titulante, digamos, o sea, quien titulara, el ojo del que titula, se encuentra un error, digamos, porque no todas las personas van a ver Claro, lo mismo. exactamente. Bien, lo que estaban verificando ahí era el error del operador. No estaban teniendo en cuenta el error del instrumento, que en este caso es la bureta. Y ¿Sí? nosotros Porque, después también le podemos calcular a eso. también, obviamente se puede calcular y está asociado, viene definido por el fabricante. Ese error del instrumento viene definido por el fabricante y viene definido por la condición de calibración. En la bureta inevitablemente está definido por el fabricante, porque son ellos los que van a verificar en el caso de la calibración de esos elementos que están fabricando, ¿sí? Si viene escrita en la bureta, en el vidrio. Así es. Bien, entonces, precisión, exactitud, instrumento de medida, operador. Todavía no hablamos de cuáles son las unidades de los sistemas ni cuáles son los sistemas. Los distintos sistemas de unidades tienen lo que se le denomina una base empírica, por ejemplo, una palma, una pulgada, no es más ni menos que el pulgar del rey, un pie, ¿sí? Una brasa, que es una brazada. Todos ellos tienen una fundamentación empírica, es decir, no hay una relación permanente entre las distintas unidades o que se pueda dividir las unidades entre sí. Por ejemplo, un pie, ¿cuántas pulgadas eran? 12 pulgadas. 12. Un pie son 12 pulgadas. Pero si nosotros nos vamos a una yarda, no son 12 pies, ¿sí? Entonces no hay un número constante para hacer las divisiones entre los sistemas. Esos son los que se denominan sistemas de unidades de base empírica. Y esos son los tres sistemas ingleses. Los tres sistemas ingleses se denominan, uno es el sistema gravitacional, otro es el de ingeniería, el otro es el FPS o absoluto, que tiene que ver con las unidades, el nombre particularmente, y el otro conjunto de sistemas con el que ustedes deben haber trabajado alguna vez son los que se denominan de base decimal, en los cuales la relación entre las unidades múltiplos y submúltiplos está hecha en base 10. Ejemplo, un metro tiene 100 centímetros, es decir, 100 es un múltiplo de 10. Un centímetro tiene 10 milímetros. Un hectómetro, ¿cuántos metros tiene? 0,01. No, al revés, 100. Exacto, muy bien, porque es un múltiplo, ¿sí? Tiene 100 metros, ¿sí? O sea que una cuadra tiene un hectómetro, porque habitualmente una cuadra tiene 100 metros, en general, ¿sí? Bien. Esto es importante tenerlo en claro porque esa es la diferencia fundamental en cómo se organizan estos conjuntos de sistemas. Dentro de los conjuntos de sistemas de base decimal tenemos el CGS, centímetro, gramo, segundo, esas son, el nombre está dado por sus unidades básicas, el MKS, metro, kilo, segundo, el sistema técnico, que tiene al kilogramo fuerza, al metro y al segundo como unidades básicas, al sistema internacional, que es el de referencia, con el que nos vamos a manejar permanentemente, y el CIMELA, que ha tomado muchas de las unidades del sistema métrico legal argentino, como del sistema internacional, disculpen, para conformar el sistema métrico legal argentino, con algunas particularidades, es decir, con algunas aclaraciones para su uso más simple y común dentro del país. Bien, lo primero que tenemos que pensar es, hemos hablado de sistemas de unidades, dijimos cuál era el fundamento, pero qué es lo que debería tener, qué es lo que debería cumplir, qué sería ideal en un sistema de unidades. Lo que haría ideal a ese sistema de unidades son lo que denominamos atributos. Sí, puede hacerlo, Nair, no hay problema. Esos atributos del sistema de unidades están basados en 5 conceptos.
El primer concepto es de universalidad. ¿Qué quiere decir la universalidad? Quiere decir que ese sistema de unidades, con las unidades básicas y derivadas y demás que tenga, puede aplicarse en cualquier ciencia. No importa cuál es su base, podríamos decir que lo hacemos en la matemática, lo hacemos en la física, lo hacemos en la química, lo hacemos en la psicología, en la geografía, en cualquiera de ellas podríamos aplicar ese sistema de unidades. Ese es el atributo de universalidad. El atributo de fundamentación natural se refiere a que los patrones de las unidades que utiliza ese sistema como unidades básicas puedan estar basadas en un fenómeno natural. Por ejemplo, si ustedes han bajado ya el material, pueden ver que en la publicación del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial de nuestro país, que es el que trabaja y referencia como centro de medidas, específicamente y de calibración de distintos elementos, define al metro como una determinada proporción de longitud de onda de un átomo en particular, cuando esa longitud de onda es medida a partir de la energía de un electrón que pasa de un orbital a otro. Es muy diferente, eso siempre en el vacío, eso es muy diferente de tratar de definirlo como una determinada parte del ecuador. ¿Sí? Porque cuán fácil podemos cuantificar el ecuador. Este ensayo, para definir el metro patrón y compararlo, lo podemos hacer en cualquier lugar donde tengamos los elementos para repetir ese cambio de energía de un nivel energético de los electrones a otro y cuantificar esa longitud de onda y esa proporción, que es un número fijo, podemos utilizarlo para representar un nuevo patrón, que sería un patrón primario o un patrón secundario, el que nosotros tomaríamos como representación. Un patrón secundario, porque el patrón primario es ese ensayo físico que me permite reproducir ese patrón basado en la fundamentación natural. Bien, lo otro que sería ideal de tener en un sistema de unidades es lo que denominamos que ese sistema sea coherente o tenga el atributo de la coherencia. Sí, no es exactamente así. Estoy leyendo lo que está diciendo el legajo 85923, que dice que el kilo era una cierta cantidad de átomos de un elemento o isótopo del elemento. Si es un isótopo estamos en problemas porque no es la misma cantidad de masa, ¿sí? Y el kilo es una unidad de masa, pero ya lo vamos a definir. Con coherencia, con el atributo de coherencia, lo que estamos hablando es de que el sistema tenga la menor cantidad posible de unidades básicas o fundamentales, o unidades de base, que son las que necesitan ser verificadas a través de un fundamento natural. Y que todas las unidades que yo necesite para medir cualquier factor, cualquier magnitud existente o por existir, que yo la pueda generar la unidad necesaria para medir a partir de una combinación de esas unidades de base. Por ejemplo, ya pusimos el ejemplo, en el sistema MKS, las unidades de base son el metro, el kilo y el segundo. ¿Sí? Podríamos decir, el newton es una unidad derivada, porque ¿cómo la habíamos definido el newton? Como kilogramo por metro dividido segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la unidad derivada es newton, que es una unidad de fuerza. No tiene una unidad básica que yo pueda medir o identificar o su patrón a través de la fundamentación natural. Pero sí puedo identificar que tiene las unidades básicas de kilo, de masa, metro, de longitud, segundo, de tiempo. Y cada una de ellas tiene una fundamentación natural.
Y lo segundo que agrega es que esas relaciones entre unidades no tengan coeficientes extraños, es decir, que solamente sea un arreglo, una combinación de las unidades de base sin agregado de coeficientes. Bien, el cuarto atributo de un sistema de unidades es la precisión. Y acá viene por qué era tan importante hablar anteriormente. Porque este concepto de precisión está basado no en el acto de medir, sino en la función que cumple el sistema de unidades. Por eso habla de que lo que se pretende con un sistema de unidades que sea preciso es que tenga la máxima posibilidad de construir los patrones y ser transportados y representados. Pero si nosotros tenemos las unidades patrón representadas con fenómenos naturales que los podemos reproducir, tenemos la posibilidad de facilitar la máxima exactitud de esos patrones y su repetibilidad en el tiempo, porque no nos hace falta conservar el metro patrón, sino simplemente repetir el ensayo, sin problema. Bien. Disculpen. El último atributo, y no por eso es que no haya otros, pero estos son los más importantes, es la congruencia. Cuando se habla de congruencia, se refiere específicamente a que cualquier valor que yo vaya a necesitar representar, al revés, vamos a decir así, que yo pueda medir cualquier atributo, independientemente de las dimensiones del mismo. Es decir, puedo medir longitud en un elemento como este, puedo medir longitud en un elemento mirado en un microscopio electrónico, con lo cual tengo valores muy pequeños que para el ojo directamente no lo puedo representar, o puedo medir distancias de un continente a otro, sin necesidad de representar esas unidades con múltiples ceros antes de la coma, o después de la coma, o múltiples ceros después del número, ¿sí? Como sería en el caso de la medición en el microscopio, 0, un montón de ceros y recién el valor, y en el caso de la medición entre continentes, un número y después un montón de ceros para representar eso. Eso significa que me permite usar lo que se denominan múltiplos y submúltiplos de las unidades y utilizar prefijos para representar o armar nuevas unidades, que eso es algo de lo que vamos a ir hablando enseguida. Bien. El Sistema Internacional de Medidas, para aquellos que no lo tienen tan claro, se ha desarrollado a lo largo de los años hasta llegar a hoy. Mierda, siguen entrando, o sea, medio tarde, ¿no? Estoy anotando porque yo ya tomé asistencia. Ah, bien. De todas maneras puse el planilla. Está bien. ¿Cómo pusiste el planilla? En el sistema. Ah, ok. No importa, es aparte. Vamos a verificar la efectividad de la planilla. Yo tomé captura de Está bien. todos los que están. Bien, estamos las dos en la misma aula, ¿ven? Ese es el tema, entonces estamos hablando entre nosotras, disculpa. Bien, el Sistema Internacional de Medidas viene desarrollándose a lo largo del tiempo, y a nosotros en realidad lo que nos interesa es cómo ha impactado específicamente en el CIMEC. Ya en el 1700, cuando Newton estableció que la manzana que caía era el resultado de una aceleración polar, que era la atracción de la Tierra, ¿sí? Surge la ecuación que la fuerza es igual a la masa del objeto por la aceleración particularmente de la gravedad. Obviamente a partir de esa situación surge la necesidad de referenciar y trabajar con distintas unidades. La presentación está subida desde la semana pasada. ¿Sí? Bien. Sin embargo, en nuestro país lo que a nosotros nos interesa no es cuándo se desarrolló el sistema internacional, sino cuándo nosotros empezamos a establecer qué unidades usar, ¿sí? Particularmente para trabajar, comercializar, intercambiar elementos. En 1853, en la Constitución Nacional, se define como parte de lo que establece la Constitución, y de ahí en adelante quedó para nosotros
como establecido, adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas específicamente. Y en el 1863, a partir de la presidencia de Avellaneda, se oficializa el uso del sistema decimal. Eso trae como resultado que cualquier forma de relación entre las unidades tenía que estar basado en un equivalente de 10, o una proporción de un múltiplo de 10, 10, 100, 1000, lo que corresponde. Eso indirectamente trae como relación que obviamente ninguno de los sistemas de base empírica podían ser aplicados porque no tenían la relación entre sus unidades de un múltiplo de 10. En el año 1875 se desarrolla la convención del metro en el país, en Argentina, creo que fue la única vez que sucedió, y eso trajo como reafirmación el uso del sistema métrico para la relación de las mediciones, y lo que ya se había establecido en el 63 de la relación entre las unidades de base 10. En 1960, bastante años después, se define en la Conferencia Internacional de Medidas el conjunto de unidades básicas para el sistema internacional. En esas unidades básicas para el sistema internacional se establecía el metro, el kilogramo, el segundo, el amper, el grado Kelvin, el mol y la candela. Eso nosotros lo adoptamos recién en el año 1972, diciendo que el sistema internacional de medida se adopta en el país y nosotros le vamos a dar el nombre de Sistema Métrico Legal Argentino, alias SIMELA, que es como lo conocemos habitualmente. En el 1960, en ese sistema internacional, se establecieron una serie de unidades derivadas que, tal como dije, si el sistema es ideal, que es lo que se está tratando de hacer tanto con el sistema internacional como con el SIMELA, no hay factores multiplicadores para relacionar las unidades básicas y obtener las unidades derivadas, y se generaron una serie de unidades adicionales reconocidas específicamente como las mediciones angulares, ¿sí? Que sin considerar las básicas eran necesarias para representar algunas condiciones de medida, por ejemplo, velocidad angular o un ángulo en el cual se encontraban distintos elementos o piezas. En la ley del 72, de 1972 en el país, que se establece el Sistema Internacional de Medida, plantea una serie de particularidades. Dice, unidades básicas son las mismas que tenemos en el sistema internacional. Metro, kilo, segundo, ampere, grado Kelvin, mol, candela. ¿Qué es lo que mide cada uno? Son unidades de medida de magnitudes particulares. El metro mide longitud, el kilogramo mide masa, el segundo mide tiempo, el amper mide intensidad de corriente, el grado Kelvin mide temperatura termodinámica. Ya vamos a aclarar qué es. El mol mide cantidad de materia, la candela mide cantidad de luz emitida por un objeto, ¿sí? Y después tenemos las unidades complementarias, que particularmente están para medir ángulos. Y tenemos los radianes para medir ángulo plano y los estéreos radianes para medir ángulo volumétrico. Y después tenemos algo que no estaba incorporado en el sistema internacional, sí, por eso, que son las unidades de uso común, que estas son particularidades del SIMELA, que plantea que debido a que estas unidades se están usando sistemáticamente en distintos momentos y en distintas situaciones en nuestro país para favorecer las medidas, vamos a establecer algunas unidades de uso común. ¿Ustedes alguna vez han comprado un sachet de leche que le diga 0,001 metro cúbico? Nunca. Lo que van a encontrar es que en el sachet les dice 1 litro, ¿sí? Entonces, estas son las unidades de uso común. Por ejemplo, el litro, en cuanto a volumen.
Otra de ellas es, por ejemplo, en tiempo, las horas, los días, horas, minutos. Los segundos es la unidad básica, pero nosotros no decimos te veo en 3600 segundos, decimos te veo en una hora, ¿sí? Particularmente. Y lo otro que también está aceptado como unidad de uso común son los grados sexagesimales. ¿Qué quiere decir grados sexagesimales? Bien, que tenemos un recorrido completo de 360 grados, que es lo que usamos habitualmente, aunque el sistema Simela reconoce como unidad de medición del ángulo plano el radián, que un círculo completo son 2 pi radianes. Pi, el número pi, ¿sí? Particularmente. Supongo que se estarán revolviendo el cerebro pensando, ¿y esto qué me van a preguntar? Bien, justamente parte de lo que hacemos con todo sistema de unidades y ponerlos al tanto de todo esto es para que vayan incorporando toda esta terminología y la vayan usando, antes de que empecemos a hacer conversión de unidades. La conversión de unidades es lo último que vamos a hacer, porque necesitamos conocer los sistemas, conocer sus unidades básicas, cómo se relacionan, cuáles son los múltiplos, cuáles son los submúltiplos, si se pueden encontrar unidades nuevas. Tenemos otro más que está ingresando ahora. Y de esta manera, recién vamos a poder hacer las conversiones de unidades, ¿sí? Bien. Hay algunas reglas de escritura en cuanto a cómo se escriben los nombres o los símbolos en realidad. Los nombres es cómo se llama, el símbolo es cómo se representa. Entonces, un símbolo no es un nombre. Por ende, si no es un nombre, no es una abreviación. Cuando nosotros ponemos MTS, eso sí es una abreviación. Pero M de metro no es una abreviación. Es un símbolo, y eso es lo que representa una unidad. En este caso está el kilogramo de masa, el newton de fuerza, el gramo de masa y el mol de cantidad de materia. No tienen puntos, ¿sí? Además, se escriben habitualmente con caracteres, lo que se les denomina, creo que era itálicos, los rectos, ¿sí? Romanos. Itálicos y los romanos, los rectos. Bueno, así, estructurados. Piensen en estructurados, así son las unidades. Bien. Los símbolos de las magnitudes, específicamente, son los que se escriben en general con mayúscula, salvo la gravedad. Esta, ¿sí? Porque tenemos otras magnitudes que empiezan con G, entonces es más complicado. Y habitualmente se las representa con símbolos inclinados, la letra inclinada, que son los caracteres itálicos. Nosotros, en la parte docente, con la ingeniera Novara, no nos preocupamos demasiado si lo escriben derecho, si lo escriben inclinado, pero sí que sean claros, que eso es una unidad y que estoy hablando acá de una magnitud. Y las preguntas van a estar asociadas, che, ¿qué magnitud es esta? ¿A qué te estás refiriendo? ¿Qué unidad puede usarse para medir esa magnitud en este sistema? Y así sucesivamente. Sí, Emilia, te escucho. Perdón que pregunte, ¿no? Yo sé que la gravedad se representa con la G, pero también se puede representar con metros por segundo al cuadrado, ¿o no? Gravedad. ¿Cómo? Metros por segundo al cuadrado, No escuché. la gravedad. Va de retro, así. No. Usted, una cosa es la magnitud, que es lo simbólico, lo abstracto, y otra cosa en qué unidades la expreso. Lo que vos me estabas diciendo es en qué unidades lo expreso, pero estás dando por sentado que lo quiero expresar o en el MKS, o en el Simela, o en el internacional. Unidades básicas, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Unidades básicas, metros, segundo. En el denominador es al cuadrado. ¿Se entendió, Emilia? Sí. Buenísimo.
Bien, ¿había otra pregunta? ¿Puede ser que levantaron la mano y después la bajaron? No. Bueno. Sí, yo levanté la mano, pero ya se dijo lo que iba a decir. Ok, bueno, buenísimo. Otra de las reglas de escritura particular es que cuando nosotros tenemos múltiples unidades básicas relacionadas en otra, para generar otra unidad, sigamos con el caso del Newton, dado que lo tenemos como más fresco, creo yo, la forma de representar que hay un producto de unidades es, o se coloca un asterisco entre las unidades, o se coloca un signo por, que es el que menos usamos, de producto, o se utiliza un punto para indicar el producto. ¿Sí? Por ejemplo, en Newton nosotros decimos kilogramo por metro dividido segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esa es una particularidad en el numerador de que tenemos un producto de unidades y que son dos unidades diferentes. ¿Sí? Y esa es la forma de darnos cuenta de que son dos unidades diferentes. Cuando tenemos el cociente, habitualmente se lo puede colocar como una barra completa, como una barra inclinada, o como la notación científica. Es decir, como está en el denominador, está elevado a un exponente negativo. Por eso, en este caso, todos estos elementos son equivalentes. Metro sobre segundo al cuadrado, lo que decías, Emilia, que eran las unidades de aceleración. También aquí tenemos metro por segundo a la menos 2, que quiere decir, esta notación científica quiere decir que segundos está en el denominador elevado al cuadrado. Y lo mismo tenemos aquí, metros por, con el punto, segundo a la menos 2. Nunca, bajo ningún punto de vista, se hacen relaciones cocientes de cocientes, porque no hay forma de identificar cuál es el numerador y el denominador efectivo de esa fracción. ¿Sí? Cuando se tienen cociente de unidades, hay que aplicar la famosa regla de fracción de fracción. ¿Se la acuerdan? Si ustedes tienen... No se ve nada. A, B, sobre C, sobre D, no sé. Habría que dejar de compartir para que vean, te vean en pantalla grande. A ver, vamos. Sí. ¿Por qué hice más grande esta línea de fracción? Justamente porque esta es la fracción principal.